Buenos días, soy Víctor Navarro, soy médico psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. El objetivo de este vídeo es comentar los aspectos más relevantes sobre los fármacos que en la actualidad se están utilizando con más frecuencia para sustituir a las benzodiazepinas. En este mismo canal de YouTube hay un vídeo dedicado exclusivamente a las benzodiazepinas. Y en este vídeo comento de forma más o menos exhaustiva el por qué la comunidad médica actualmente tiene comentarios bastante críticos respecto a las benzodiazepinas. También es cierto que en ese vídeo yo comento que creo que gran parte de estas críticas están totalmente sobredimensionadas y sobre todo que no se está dando el peso adecuado que hay que dar a la eficacia, es decir, a la parte positiva de estos fármacos. No se está intentando balancear ventajas e inconvenientes y, sin embargo, se está sobredimensionando, dando un exceso de valor a los posibles perjuicios de estos fármacos. No obstante, es cierto que en la actualidad hay un amplísimo número de médicos, tanto psiquiatras como médicos de familia, como geriatras, que están reduciendo al máximo el uso de benzodiazepinas. Y a partir de ahí, ¿cuáles son los fármacos que actualmente se están utilizando para sustituir a esas benzodiazepinas? Son dos esencialmente los grupos de fármacos de los que hay que hacer referencia en este vídeo. Uno sería el grupo de los antipsicóticos con algo de efecto sedante y, por otro lado, el grupo de los antidepresivos con algo de efecto hipnótico. Antes de intentar detallar los aspectos claves de un grupo y del otro, quisiera recordar cuáles o en qué situaciones son eficaces las benzodiazepinas, es decir, qué síntomas tratan, para luego poder compararlo con estos dos grupos de fármacos, y qué inconvenientes tienen las benzodiazepinas para luego poder compararlos con estos otros dos grupos de fármacos. Eficacia de las benzodiazepinas sobre tres cosas concretamente, o con concreto. Uno, reducen muchísimo los síntomas físicos de ansiedad. Me estoy refiriendo a las palpitaciones, nudo aquí, sensación de tensión. Es decir, si vamos a coger un avión y nos da mucho miedo coger el avión, cuando estamos acercándonos, cuando estamos entrando, además del miedo, además del pensamiento, notaremos una gran presión aquí o una gran presión aquí. Pues esto se reduce muchísimo con una benzodiazepina, sea un diazepam, sea un lorazepam, sea un alprazolam, o sus marcas originales, no los genéricos, que serían el Valium, el Orfidal, el Transilium, el Tranquimacin, etc. ¿Para qué más sirven las benzodiazepinas? Pues sirven también para que cuando una persona está muy atascada en un pensamiento de miedo, se reduzca un poco esa repetición intensiva, y sobre todo para que esa sensación de pelota que podemos tener aquí disminuya mucho. Y por lo tanto, que en ese momento nos sea mucho más fácil volver a poder poner la cabeza en otro tema que no sea la preocupación. ¿Y cuál es el tercer efecto que podemos buscar en la benzodiazepina? Pues propiamente producir una facilitación del sueño, bien sea utilizando benzodiazepinas que bajan la ansiedad, o bien sea utilizando benzodiazepinas que producen un poco de sueño, es decir, hipnóticas. Es decir, benzodiazepinas, que he puesto como ejemplo diazepam, lorazepam, alprazolam, bromazepam, y las marcas originales, Valium, Tranquimacin, Lexatin, Orfidal, etc., sirven para bajar síntomas muy físicos de ansiedad, para que la sensación de nudo aquí bestia, de pelota aquí, cuando estamos muy preocupados por algo, disminuya, y para facilitar un poco el sueño. Y los inconvenientes por los que son tan criticados estos fármacos. Uno, por el posible riesgo de abuso, y otro, por el posible aumento del riesgo de caídas al suelo. Vamos a entrar ahora en los dos grupos de fármacos que podemos utilizar para sustituir a las benzodiazepinas. Uno he dicho que es el grupo de los antipsicóticos sedantes. Dentro de este grupo, sobre todo utilizamos dos, quetiapina y olanzapina, y en menor medida un tercero que se llama aripiprazol. Yo creo que la mejor forma de explicar la diferencia entre utilizar un antipsicótico y una benzodiazepina es decir que el antipsicótico más bien es un
sedante, es un frenador. Es decir, más que reducir el pensamiento, la repetición del pensamiento o reducir la presión aquí, lo que hace es que nos quedemos un poquito sedados, como haciendo un símil, pero con una gran distancia, como si ponemos un poquito de anestesia al cuerpo, nos quedamos más frenados. Y otra cosa es que mientras estamos despiertos seguimos teniendo la sensación de que mi cabeza está desbordada o de que mi cuerpo puede petar en cualquier momento. Es decir, nos actúa como frenador, pero creo que sin actuar propiamente sobre el síntoma de ansiedad o de rumiación que nos está produciendo un malestar. Hay una serie de situaciones en las que creo que el síntoma que tiene el paciente se parece mucho más a aquello que mejora con la benzodiazepina. Y hay una serie de situaciones en las que creo que lo que nota el paciente se asemeja bastante más a lo que consigue modificar el antipsicótico. La mayoría de las personas que tienen una preocupación intensa por algo, creo que tienen unos síntomas que responden más a benzodiazepinas que a un antipsicótico. Las personas que tienen una serie de trastornos de ansiedad como el pánico con agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada, la hipocondriasis, estos tienen síntomas que también se parecen mucho más a lo que responde a la benzodiazepina que a lo que responde al antipsicótico. Por el contrario, en lo que se llama el trastorno obsesivo-compulsivo, más que una ansiedad como la que podamos tener cualquiera de nosotros en cualquier momento o en circunstancias concretas, en el TOC hay una sensación de que mi cabeza me apabulla. Ahí muchas veces es más útil un antipsicótico que una benzodiazepina. Y lo mismo pasa en algunos trastornos de personalidad graves, en los que también los momentos que mi cabeza pare, parece que está así la cabeza, no el cuerpo, no, la cabeza está, necesito frenarla. Bueno, pues también puede ser útil ahí, más útil un antipsicótico que una benzodiazepina. Hay que tener en cuenta que los antipsicóticos, estoy diciendo que son algo sedantes, algo frenadores, de tal manera que tienen un inconveniente muy claro. Y es que es muy fácil producir un efecto molesto, sedante en la persona. Esto de aquí con una benzodiazepina es mucho más complicado, porque realmente no frenan, sino que relajan. Y otra cosa es que si uno está relajado y no está activo, está en un sofá, es más fácil quedarse dormido. Pero con el sedante, que sería el antipsicótico, es mucho más fácil que incluso estando activos, intentando estar activos, tengamos la sensación de que vamos chafados, muy bajos. Bueno, el segundo grupo de fármacos que estamos utilizando a veces en lugar de las benzodiazepinas son sobre todo dos antidepresivos que son algo o bastante favorecedores del sueño. Hay un fármaco que se llama mirtazapina y hay otro que se llama trazodona, dentro de este grupo de antidepresivos con algo de efecto sueño. Si realmente lo que queremos es sustituir una benzodiazepina que estábamos dando para producir sueño a la persona, trazodona y mirtazapina pueden ser interesantes. Si realmente estábamos dando una pastilla por la noche tipo benzodiazepina, no para producir sueño, sino porque uno lo que necesita es estar relajado, nos podemos encontrar que al dar una mirtazapina o una trazodona en lugar de la benzodiazepina antiansiedad, el paciente nos diga, ostras, sí que tengo bostezos, pero es que estoy ansioso y no me puedo quedar dormido. Es decir, que no siempre es correcto sustituir una benzodiazepina antiansiedad que te relaja cuando te metes en la cama por una pastilla que no relaja, pero produce bostezos. Esto es lo que nos puede pasar en ocasiones cuando, con la intención de producir sueño, quitamos una antiansiedad, una benzodiazepina, y ponemos una pastilla que favorezca el sueño. Aún así, si lo que buscamos es producir algo de sueño, trazodona es un fármaco que produce un poquito, no mucho, efecto sueño, y mirtazapina es un fármaco que produce claramente efecto sueño. Este claramente efecto sueño, en el caso de mirtazapina, a veces puede tener dos pequeños inconvenientes. Uno, que el efecto sueño no dura 7-8 horas, sino que con frecuencia dura 10-11 horas, de tal manera que puede molestar claramente por la mañana, puede producir algo de somnolencia matinal.
Y el otro aspecto o efecto secundario que hay que tener en cuenta de la mirtazapina es que a veces hace tener más apetito y a partir de ahí que es un poco más difícil controlar lo que uno ingiere y por lo tanto controlar el peso. Si ahora comparo estos dos grupos, el de los antipsicóticos con efecto sedante y el de los hipnóticos, antidepresivos con efecto hipnótico, con las benzodiazepinas en cuanto a la parte negativa de las benzodiazepinas, que era el abuso y el riesgo de caídas, lo que está muy claro es que ni los antipsicóticos ni los antidepresivos tienen el más mínimo riesgo de abuso. Y por lo tanto, en este sentido, son muy superiores a las benzodiazepinas. El otro efecto secundario de las benzodiazepinas que hemos comentado, que es el posible riesgo de caídas al suelo, aumentar el riesgo de caídas al suelo, para nada hay ningún estudio que sugiera que en este sentido sean menos malas los antipsicóticos sedantes o los antidepresivos con efecto sueño que las benzodiazepinas. Es decir, para el aspecto de posible riesgo de abuso, claramente peor las benzodiazepinas. En cuanto al riesgo de caída, probablemente los tres grupos de fármacos se asemejan muchísimo. Hasta aquí es lo que yo quería explicar sobre estos dos grupos de fármacos que pueden sustituir a las benzodiazepinas si se considera pertinente. Quien necesite algo más de información sobre este tema o sobre algún otro tema de psiquiatría, quizá puede encontrar esta información que necesite en la página web www.informacionpsiquiatria.com. Muchas gracias.